Hubo una época en la que el pecado no solo se toleraba, sino que se celebraba abiertamente. Una época en la que la corrupción había alcanzado tal profundidad, que el clamor del dolor y la injusticia llegó hasta el cielo. Esa época fue la de Sodoma y Gomorra. Dos ciudades que no solo se rebelaron contra Dios, sino que decidieron convertir su rebelión en una forma de vida. Eran prósperas, sí. Había abundancia, fiestas, comercio, lujos, y todo lo que el mundo puede ofrecer, pero no había justicia, ni compasión, ni temor de Dios. Había violencia, abuso, perversión, y un profundo desprecio por la verdad. Los hombres buscaban placer en la oscuridad, reían del bien, se burlaban de la virtud, y expulsaban toda forma de pureza. Lo que comenzó como pequeños desvíos, terminó por transformarse en una cultura podrida hasta los huesos. El corazón de los habitantes de Sodoma ya no latía con humanidad, latía con arrogancia. Y en medio de aquella oscuridad, vivía un hombre llamado Lot. Era justo, pero no perfecto. Había elegido vivir cerca de esas ciudades por las tierras fértiles, por las oportunidades, por el futuro que creía poder construir para su familia. Pero con el paso del tiempo, sus ojos comenzaron a ver cosas que herían su alma, y su corazón se fue endureciendo por la costumbre de convivir con el pecado. Lo que al principio le parecía escandaloso, con los años se volvió parte del paisaje. Y eso, quizás, fue su primer error. No porque participara, sino porque permitió que sus raíces se mezclaran con la tierra equivocada. Aún así, Dios lo miraba con misericordia. No lo había olvidado. Y cuando el juicio se acercaba, cuando el cielo ya no podía seguir tolerando tanto dolor, Dios envió una advertencia. Una noche, dos ángeles llegaron a Sodoma con la forma de hombres. Eran enviados del Altísimo. Fueron recibidos por Lot, quien, con urgencia, los llevó a su casa. Sabía lo que pasaría si los dejaba en la calle. Sabía de lo que eran capaces los hombres de su ciudad. Y no se equivocaba. No habían pasado muchas horas cuando un tumulto de hombres rodeó su casa. Golpeaban la puerta con furia. Gritaban, exigían. Querían que los visitantes salieran. No para conocerlos. No para darles la bienvenida. Querían violarlos. Sí, así de depravada se había vuelto aquella ciudad. Lo peor no era solo el deseo enfermizo, sino la normalidad con la que lo vivían. Creían tener derechos sobre los cuerpos, sobre las almas. No veían al prójimo como hermano, sino como objeto. Y eso era solo la punta del iceberg. Lot salió, cerrando la puerta tras de sí, y suplicó. Les rogó que no cometieran esa maldad. Les recordó que había una ley, una moral, un Dios. Pero ya no lo escuchaban. Ya no entendían el lenguaje del bien. Sus palabras eran como viento. Su voz como eco en una cueva vacía. Aquellos hombres lo despreciaron por atreverse a juzgarlos. Y es que cuando una sociedad se hunde en el pecado, todo aquel que hable de rectitud se convierte en enemigo. El bien comienza a parecer mal, y el mal se disfraza de libertad. Fue entonces cuando los ángeles intervinieron. Sacaron a Lot, cerraron la puerta, y cegaron a los hombres que intentaban entrar. Y en ese instante, comenzó la cuenta regresiva. El juicio ya no era una posibilidad, era un hecho. Los ángeles le dijeron a Lot que saliera de la ciudad, que tomara a su esposa, a sus hijas, y huyera. Que no miraran atrás, que no se detuvieran, porque el fuego estaba a punto de descender. Pero cuando Lot fue a buscar a los prometidos de sus hijas, ellos se rieron. Pensaron que estaba bromeando, que el juicio era un invento de fanáticos, que el cielo no se inmiscuía en los asuntos de los hombres. Pero estaban equivocados. Así como muchos hoy también lo están. Porque este no es solo un relato antiguo. Es una advertencia viva. Sodoma y Gomorra son el espejo de nuestro tiempo. Un reflejo de lo que sucede cuando una sociedad abandona a Dios. Cuando la moral se relativiza, cuando el placer se convierte en religión, cuando se cierran los oídos al llamado del cielo. Hoy, como entonces, hay ciudades enteras que celebran el pecado, que desprecian la verdad, que persiguen a los justos. Se habla de progreso, pero se oculta el alma vacía de una humanidad que ya no sabe quién es. Se levantan banderas, se proclaman derechos, pero se olvida al Creador. Y eso tiene consecuencias. Porque Dios es amor, sí, pero también es justo. Y su paciencia tiene un límite. No porque sea cruel, sino porque su justicia no puede permitir que el dolor se perpetúe para siempre. Así como en Sodoma,
llegará el momento en que el juicio se derrame como lluvia ardiente. No como venganza, sino como consecuencia. Y solo aquellos que escuchen la voz de advertencia, aquellos que no se aferren al sistema, aquellos que corran hacia la verdad, serán salvos. Lot dudó. Su esposa vaciló. Y por mirar atrás, por aferrarse a lo que debía dejar, ella quedó convertida en estatua de sal. Un símbolo eterno del apego al mundo. De la incapacidad de soltar lo que Dios ya ha condenado. Y esa es otra lección para nosotros. No basta con oír el llamado. Hay que responder con obediencia. No basta con conocer la verdad. Hay que vivirla. El fuego cayó del cielo. No fue un incendio cualquiera. No fue una catástrofe natural. Fue juicio. Fuego y azufre descendieron directamente desde lo alto, abrazando la tierra, destruyendo muros, casas, plazas, gritos, llanto, terror. Todo lo que una vez fue orgullo y arrogancia, fue reducido a cenizas. La belleza de Sodoma se desvaneció en un instante. Su esplendor fue reemplazado por el silencio de la devastación. No quedó ni un recuerdo en pie. La tierra tembló, y el cielo lloró. Porque el corazón de Dios no se alegra en la destrucción, pero no puede permitir que la maldad lo corrompa todo sin medida. Lot y sus hijas escaparon a la montaña. Sin su esposa. Sin su casa. Sin todo lo que había acumulado. Y allí, solos, empezaron de nuevo. Ya no eran los mismos. Habían visto con sus propios ojos lo que ocurre cuando el hombre se burla del Creador. Ya no eran ingenuos. Ya no creían que podían convivir con el pecado sin consecuencias. La tragedia los marcó, pero también los despertó. A veces, el dolor es el único lenguaje que logra romper el adormecimiento del alma. Y mientras Sodoma se convertía en leyenda, Dios dejó ese relato grabado para siempre, no como un cuento del pasado, sino como un aviso al futuro. Jesús mismo, siglos después, haría referencia a aquellas ciudades. Dijo que el día del juicio sería más tolerable para Sodoma que para aquellos que, habiendo visto la luz, la rechazaron. Porque hay un juicio mayor que el fuego que cayó del cielo. Y no será solo para una ciudad. Será para toda la humanidad. Pero aún no es tarde. El mundo de hoy no es muy distinto. Avanzamos en tecnología, sí. Conectamos el planeta con un clic. Nos creemos sabios, libres, modernos. Pero el alma del hombre sigue sedienta. Seguimos buscando sentido en placeres que no llenan, en promesas que no se cumplen. Vivimos rodeados de ruido, pero el corazón está solo. Y mientras los valores se derrumban, mientras el mal se normaliza, mientras la oscuridad se viste de tolerancia, muchos callan. Muchos, como Lot, se quedan. Miran. Sufren en silencio. Pero no hablan. No actúan. No huyen. Y es hora de despertar. Porque los ángeles ya no llegan en forma visible, pero Dios sigue hablando. A través de su palabra. A través de las señales. A través de la voz que susurra en lo profundo del alma. Nos está diciendo, sal de ahí. No mires atrás. No te aferres al mundo. No dejes que la corriente te arrastre. Ven a mí antes de que sea tarde. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Nos reímos como los prometidos de las hijas de Lot? ¿Pensamos que es exageración, que todo seguirá igual, que no hay juicio? ¿O escuchamos? ¿Nos preparamos? ¿Volvemos al Señor con un corazón quebrantado? Porque aunque el juicio de Sodoma fue real, también lo fue la misericordia que salvó a Lot. Aunque hubo destrucción, también hubo escape. Y ese mismo Dios que juzga, es el mismo que salva. Ese mismo fuego que cae del cielo, es el mismo que purifica al que se arrepiente. No hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar. No hay alma tan perdida que Él no pueda encontrar. Pero sí hay una línea invisible. Un punto de no retorno. Y muchos están peligrosamente cerca sin saberlo. Hoy, Dios no busca ciudades perfectas. Busca corazones dispuestos. No espera que seas impecable, solo que seas sincero. Que reconozcas que necesitas su luz. Que admitas que el camino por el que va el mundo no lleva a la vida, sino al vacío. Y que decidas, como Lot, obedecer. Salir. Aunque duela. Aunque cueste. Aunque tengas que dejar atrás cosas que amas. Porque lo que Él tiene preparado es mucho mejor. Es vida. Es redención. Es eternidad. Recuerda, no todo lo que brilla es bendición. No todo lo que el mundo celebra es bueno. No todo lo que parece normal es saludable para el alma.
Sodoma tenía riquezas, fama, modernidad, pero estaba podrida por dentro. Y así están muchas vidas hoy. Y así está el corazón de muchas ciudades. Pero si aún respiras, aún hay esperanza. Si aún escuchas este mensaje, no es casualidad. Es llamado. Es advertencia. Es amor. Porque Dios no quiere condenarte. Quiere rescatarte. Pero no puede hacerlo si te niegas a salir. Si miras atrás. Si tu corazón sigue aferrado a lo que Él ya ha sentenciado. La esposa de Lot no murió por desobedecer una orden externa. Murió porque su corazón seguía en Sodoma, aunque sus pies se habían alejado. ¿Dónde está tu corazón hoy? Hay una línea invisible que separa la misericordia del juicio. No siempre la vemos. No siempre la sentimos. Pero existe. Y cuando se cruza, ya no hay vuelta atrás. Sodoma la cruzó. Gomorra también. No fue de un día para otro. Fue un proceso lento, como una enfermedad que avanza sin dar síntomas hasta que es demasiado tarde. Y por eso esta historia no debe olvidarse. Porque no es solo un relato antiguo, es una advertencia vigente. Es una voz que atraviesa los siglos y susurra a cada generación: despierten. No es momento de vivir dormidos. No es momento de ceder al ruido del mundo. Hoy, más que nunca, se necesita una generación que no tenga miedo de vivir en la verdad. Una generación que no solo escape de Sodoma, sino que al salir avise a otros. Que levante la voz con amor, con mansedumbre, pero también con convicción. Porque mientras haya aliento, hay propósito. Y si estás escuchando esto, no es casualidad. Es porque tu alma aún tiene una misión. Porque fuiste creado para más. Para la luz. Para el bien. Para Dios. ¿Te has sentido como Lot alguna vez? Viviendo entre la confusión, tolerando cosas que sabes que no están bien, sintiendo que tu alma se va apagando poco a poco. Si es así, no estás solo. Y no es tarde para volver. Dios no busca héroes. Busca corazones sinceros. Hombres y mujeres dispuestos a dejar atrás la ciudad del ruido, de las apariencias, del pecado, y comenzar de nuevo, aunque sea en una montaña solitaria. Porque es mejor estar en un lugar humilde con Dios, que en un palacio lleno de fuego disfrazado de placer. Quizás este mensaje te confronta. Quizás incomoda. Pero a veces, lo que incomoda, salva. Y si algo de lo que has escuchado hoy resonó dentro de ti, si una parte de tu alma dice, esto es para mí, entonces escucha. Haz una pausa. Cierra los ojos y dile al Creador que no quieres mirar atrás. Que quieres empezar de nuevo. Que te ayude a salir. Que te limpie, que te transforme, que encienda en ti un fuego que no consuma, sino que purifique. Porque eso es lo que hace el amor de Dios. No destruye. Libera. Y si este mensaje tocó tu corazón, si sientes que alguien más necesita oír esto, compártelo. No para que este canal crezca, sino para que la verdad corra. Para que el fuego del cielo no caiga en vano. Para que más almas despierten. Para que más Lot salgan. Y para que menos corazones queden convertidos en sal por mirar atrás. En Red de Almas, no hablamos desde la perfección. Hablamos desde el anhelo. Desde la urgencia de volver al principio. De vivir con propósito. De amar a Dios por encima de todo. Si quieres seguir escuchando mensajes que despierten tu espíritu, que te inviten a pensar, a sentir, a buscar, quédate con nosotros. Porque no somos muchos, pero somos sinceros. Porque no tenemos todas las respuestas, pero conocemos al que sí las tiene. Y recuerda, el fuego de Sodoma no fue el final de la historia. El verdadero final lo escribe cada alma que decide decirle sí a Dios, y no mirar atrás.